el Banco de la República, en alianza con el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, les damos la bienvenida y agradecemos su interés por participar en esta conferencia titulada Biodiversidad en un pequeño fragmento del páramo de Rabanal en el departamento de Boyacá, que será impartida por Pablo Andrés Gil. Esta conferencia se enmarca dentro del coloquio en Ciencias, Páramos y Ríos, Fuentes de Vida de Boyacá, que se ha venido realizando desde años anteriores y que este año, dadas las condiciones, se desarrollará de manera virtual. Le cedo la palabra al profesor Jairo Camacho, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Básicas. Buenas tardes para todos los participantes. Tenemos la oportunidad de compartir en el día de hoy la experiencia investigativa de uno de nuestros egresados del programa de biología de la universidad, el biólogo y magíster Pablo Andrés Gil Leguizamón. Es una persona que se ha dedicado al estudio de la vegetación y desde luego a los ecosistemas de la región, incluidos los ecosistemas de páramo, como es el tema especial que venimos tratando en este coloquio para el año 2020. El profesor Pablo Andrés Gil Leguizamón es actualmente docente adscrito a la Escuela de Ingeniería Ambiental y docente adscrito a la Escuela de Ciencias Biológicas, programa de biología, tanto en pregrado como en posgrado. Desde su formación como estudiante, que tuve la oportunidad de tenerlo como alumno, pues evidenció su motivación por la investigación científica en la línea vegetal, asociado y fortalecido con el grupo de investigación CISBio, Sistemática Biológica. Ha participado en proyectos importantes de impacto local, regional y nacional, y producto de ello, la semana anterior, el grupo CISBio, con apoyo de Ecopetrol, tuvo la oportunidad de entregar al país una serie de publicaciones, soporte sobre la biodiversidad del entorno, dentro de ello, entorno colombiano y entorno boyacense. Hay muchos elementos para resaltar de nuestro conferencista, pero debo darle oportunidad para que nos enriquezca en nuestros conocimientos, nuestras inquietudes, con toda la experiencia en un escenario muy especial, como es el páramo de Rabanal, objeto de muchos estudios desde el punto de vista ambiental, porque allí en el páramo de Rabanal nace varias fuentes de agua y, lo más importante, para el caso de quienes vivimos acá en la capital del departamento, la fuente de agua superficial viene desde el páramo de Rabanal. Entonces, sin más preámbulos, doy la palabra a nuestro conferencista del día de hoy en el contexto del coloquio en ciencias. Profesor Pablo, usted tiene la palabra. Doctor Jairo Camacho, muy buenas tardes. Gracias a todo el público que en este momento nos acompaña vía YouTube. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de socialización de experiencias en torno a la investigación, en torno a la ciencia, en torno a las dinámicas que se relacionan o se pueden suscitar en los ecosistemas de alta montaña. Sin más preámbulos, me voy a permitir en este momento compartir mi presentación para darle inicio a la misma. Cuando se me pidió que organizara una charla asociada al contexto de los páramos como fuentes de vida, fuentes de agua como tal, yo dije, cae en un momento propicio el dar este tipo de charlas, este tipo de experiencias, más aún recientemente dadas las publicaciones que el Grupo de Investigación Sistemática Biológica, en convenio con entidades de tipo empresarial, en este caso Ecopetrol, realizamos durante una trayectoria superior a unos 5 o 6 años aproximadamente. Entonces, a partir de ese escenario, y teniendo en cuenta que hablamos de páramos, uno de esos proyectos asociados a los páramos como un proceso de compensación ambiental realizado, pues se tuvo que dar en el páramo de Rabanal.
Por eso, a partir de ese contexto, el título de esta charla, Biodiversidad en un pequeño fragmento de páramo, experiencia en torno al cuidado, al manejo y a los recursos naturales en el páramo de Rabanal, pues va muy orientado a el tema de mostrar el potencial de biodiversidad. Va muy orientado a mostrar el perfil de las comunidades locales frente a la apropiación de lo que conocemos nosotros como contextos de biodiversidad. Quiero de antemano agradecer en estos momentos al Centro de Cultura de Tunja, a la Sugerencia Cultural del Banco de la República, al Centro de Gestiones e Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias del CIEP por esta grandiosa oportunidad. Me siento muy honrado de estar frente a ustedes en estos momentos. Entonces, antes de entrar a hablar un poco en materia, quiero decir que administrativamente los resultados aquí expuestos, pues obviamente se enmarcan dentro de un macroproyecto realizado por la UPTC y Ecopetrol a través de un grupo de investigación sistemática biológica y el herbario de la UPTC adscrito a la Facultad de Ciencias, titulado como tal aunar esfuerzos técnicos, operativos, logísticos, financieros y económicos en torno a la protección, a la recuperación del ambiente del territorio colombiano. Entonces ese macroproyecto abarcó diferentes regiones geográficas en nuestro país y de ahí que salieron varias publicaciones. No obstante, lo que nos trae como objeto de estudio en estos momentos son dos de esas publicaciones que iremos trabajando en la transversalidad de esta charla. A partir de eso, la compensación nos obligó a realizar una restauración ecológica en 105 hectáreas dentro del Parque Nacional Natural Rabanal en el departamento de Boyacá e incluido unas áreas en el departamento de Casanare. No obstante, yo aquí me voy a limitar a hablar solo en Sabana Larga en Rabanal y dejaré Sabana Larga para el público interesado. ¿Listo? Esto bajo una resolución emitida por la autoridad ambiental competente bajo la resolución 1999 de 2009. Bueno, enfoquémonos ahora. ¿Dónde está ubicado ese pequeño fragmento de páramo? Primero, podemos decir lo siguiente. Nuestro departamento, el departamento de Boyacá, es uno de los departamentos privilegiados por contar con mayor área de extensiones de páramo. Actualmente, el departamento tiene, en el departamento se distribuyen 6 complejos. De norte a sur, en este caso, podemos hablar de el Cocuy, estamos hablando de Pisba, estamos de Tota, Bijagual, Mamapacha, estamos hablando de otro complejo como es Guantiva, La Rusia e Iguaque, y otro que es el caso de estudio, que es el complejo de Rabanal, Río Bogotá, que está conformado por 3 pequeñas islas de páramo en inmediaciones entre los departamentos de Boyacá y de Cundinamarca. Ustedes en la diapositiva pueden apreciar en este momento en la imagen central inferior la isla de páramo de Rabanal, ¿sí?, que se encuentra en la parte superior, y 2 islas de páramos adicionales que son Huacheneque y Los Cristales. No obstante, nuestra pequeña área de estudio se encuentra en la isla de Rabanal, en la jurisdicción del municipio de Venta Quemada, que corresponde a el área legalmente cobijada por Corpochivor en estos casos. ¿Listo? No obstante, Rabanal en su distribución compete municipios ya sea como Venta Quemada, Samacá, Ráquira, Gocheta, en fin. Y así como lo dijo el profesor Jairo Camacho, la importancia ecológica, la importancia ambiental que existe de páramo es ser un recurso o una estrella hídrica para diferentes municipios, incluido el municipio de Tunja y su ciudad capital como tal. Y además de ello, por presentar una diversidad potencial, restringida, e incluso que merece una estrategias amplias de conservación para toda la extensión del complejo. En ese orden de ideas, si ustedes aprecian en estos momentos, tenemos en la diapositiva izquierda, en la imagen izquierda, podemos encontrar en un achurado rojo o en unas líneas rojas de unas 80 hectáreas que fueron trabajadas. Ese es el área que compone ese pequeño fragmento de páramo dentro de la extensión de Rabanal. Ustedes pueden apreciar en la imagen derecha una imagen de la plataforma de Google Earth que permite prácticamente, según la resolución espacial, identificar diferencias o diferentes coberturas o límites en algunas coberturas. No obstante, como un producto agregado dentro del ejercicio del proyecto de restauración, el manejo, el cuidado o lo que podemos hacer en torno al conocimiento de la diversidad en Rabanal, nos orientamos exclusivamente a espacializar dichas coberturas. Entonces, ¿qué pudimos encontrar dentro de esas 80 hectáreas? Primero, 2 parches de bosque altoandino, ¿sí?, que limitaban como tal o que limitan puntualmente
con áreas de frailejonales, áreas destinadas para cultivo de papa en intensidad y en extensión como tal, adicional a ellos unos pastizales abandonados, cuyos suelos en esos momentos se encontraron compactados, hablando desde el año 2015 a hoy día. En estos momentos encontramos zonas de pajonales, frailejonales y algunos arbustos. Sin embargo, es notorio dentro de estas imágenes, por eso las dejo, las características de cuerpo o de estrella hídrica, porque encontramos por un lado el embalse Teatinos, que es un sistema artificial como tal que permite la regulación hídrica para los municipios antes mencionados, y otros cuerpos de tipo temporal teniendo en cuenta los periodos secos, que son Laguna Cristales y Laguna Verde, que son espejos de agua que generalmente las personas de la región utilizan como zonas de atractivo paisajístico, de belleza escénica, de cultura, hasta de prácticas de romería en los periodos de Semana Santa como tal. ¿Cómo identificamos esas coberturas? Primero, trabajo de campo. Hicimos verificaciones de campo, hicimos delimitaciones de la cobertura utilizando ya sea información secundaria o insumos básicos desde el punto de vista cartográfico, como las imágenes de satélite, algunas fotografías aéreas, algunos límites que nos podía identificar Google Earth, pero importante, utilizando los sistemas de posicionamiento global, los GPS, que inclusive hoy por hoy nuestros celulares o nuestros dispositivos móviles ya cuentan con esas aplicaciones, o podemos descargar dichas aplicaciones para poder capturar datos, grados, minutos, segundos, y en su defecto su conversión a coordenadas planas para poder interpretar la información de forma temática. Yéndonos un poco a la verificación de campo dentro de todo el ejercicio realizado en estas 80 hectáreas, nosotros pudimos encontrar diferentes comunidades vegetales, diferentes asociaciones, ¿sí? Dentro de ellas pudimos identificar, primero, áreas de bosque alto andino, pudimos identificar también pastizales, pudimos identificar los arbustales. Ustedes pueden apreciar las dos primeras imágenes, esas imágenes a modo de paisaje en las dos imágenes superiores pueden identificar esas zonas de arbustales claramente definidas, pero en la tercera imagen pueden apropiarse también del fondo de un pequeño parche de bosque alto andino, un parche, no más, que colinda directamente con una asociación de frailejones, de especies de frailejones. En este caso encontrábamos también Speletia murilloy, encontrábamos otras especies un poco disgregadas como Speletia argentea, digamos en otras zonas dentro de los frailejones Speletia boyacensis, como si fuese el caso. Pero en primer plano, en esa misma imagen, ustedes pueden apreciar un pastizal abandonado, dominado en estos momentos por un pasto comúnmente conocido como rabo de burro, ¿sí? Que técnicamente se le conoce como Olcus lanatus. Adicional a ello, en la cuarta imagen, en orden descendente, ustedes aprecian los frailejonales de Speletia murilloy. Y adicional a ello, en esa última imagen, en orden descendente, en el fondo podemos apreciar siembras de especies exóticas. En este caso tenemos Acacia melanoxylon, o las comúnmente conocidas acacias. Entonces, fijémonos de entrada que tenemos, por una parte, un proceso de intervención amplia muy asociado a la intensidad y a la extensión de las áreas agrícolas, porque pues bien sabemos que el altiplano cundiboyacense es uno de los que más aporta al Producto Interno en cuanto a la producción de papa de nuestro país como tal, y pues obviamente gracias a ellos en estos momentos es que podemos tener recursos o podemos tener alimento bajo este momento de pandemia como tal. No obstante, la intensidad y la extensividad de esas áreas productivas pues han ocasionado en el tiempo limitaciones en los procesos ecológicos, en los flujos ecológicos de las especies propias de las zonas de páramo. De ahí que la diapositiva que la imagen que tienen a la parte derecha en sus pantallas en estos momentos muestra una trayectoria ecológica. ¿Y qué es una trayectoria ecológica? No es más que las líneas o las direcciones en las cuales uno puede llevar a cabo un proceso de recuperación de un área que ha pasado por un disturbio. En esos términos, la restauración ecológica, como una de las actividades que nos llevó a adelantar la compensación ambiental, pues define directamente la recuperación de atributos como la estructura, haciendo referencia a la presencia de individuos con diferentes formas de crecimiento en el caso de las plantas, ejemplo, hierbas, arbustos, árboles, en fin, con el tiempo de pronto y el proceso de desarrollo, la presencia de epífitas, en epífitas, ¿se me hago entender? Y paulatinamente
las diferentes rutas como se puede recuperar desde lo que es un pastizal hasta lo que podemos llegar a nombrar nosotros como un bosque altoandino, o en términos de las categorías Corylland Cover, el bosque abierto alto. ¿Sí? Y vemos claramente que esas zonas de pastizales dentro de esas 80 hectáreas pues fueron inicialmente utilizadas para cultivos de papa. Entonces ya encontramos unas zonas cuyo uso, historia de suelo, era completamente intensiva, asociada a compactación de suelo, muy posiblemente pérdida de la expresión del banco de semillas germinable, ¿sí? Y pues obviamente la representatividad en términos de dominancia de un pasto, que en este caso es Orculanatus o el comúnmente rabo de burro. Adicional a ello, la presencia o inclusión de especies exóticas como Acacia melanoxylum, que fueron introducidas en la zona hace más de 80 años, y que indiscutiblemente, gracias a esos procesos de establecimiento, de crecimiento, de desarrollo, tasas de crecimiento mayores respecto a la flora nativa, pues obviamente iba a generarse como esos limitantes y en ocasiones pudiese asociarse también con la forma de diezmar a las asociaciones vegetales propias de las 80 hectáreas trabajadas o de nuestro pequeño fragmento de bosque, de páramo. Así las cosas, se elaboraron dos capas temáticas de coberturas vegetales, una establecida para el 2015 y otra para 2017, comienzos 2018. No obstante, si ustedes aprecian un poco en detalle las imágenes sin fijarnos mucho en las tablas, podemos identificar muy pocas variaciones a escala de paisaje. Hablemos en este caso que el paisaje haría referencia a esos caracteres o atributos de composición, configuración y de diversidad. La composición haría referencia a qué hay en ese paisaje. Entonces tenemos mosaicos de pastos y cultivos, tenemos bosques abiertos altos de tierra firme, tenemos herbazales densos de tierra firme no inundables, en este caso como los páramos, ¿sí? Como el páramo como tal, tenemos los arbustales, en fin, ¿listo? Lo que pudimos identificar en ese corto periodo de tiempo como una dinámica a escala de paisaje fueron las modificaciones o las ampliaciones de unas pequeñas áreas en las que los páramos fueron cobijando o ganando área directamente sobre los pastizales, pero a partir de la presencia de especies propias de arbustales o algunos frailejonales que tienen capacidad amplia de distribución o de establecimiento y de crecimiento. Sin embargo, también notamos la presencia de reforestaciones en la zona, la inclusión de especies. ¿A qué voy con esto? Un proyecto de restauración ecológica debe enmarcarse bajo lineamientos que propendan por la inclusión de especies propias del sector, ¿cierto? Con eso no quiero decir que la reforestación no pueda llegar a ser una técnica viable, claro que lo puede llegar a ser, pero es posterior a cuando se evalúan parámetros ya como las características del suelo, cuando hablamos propiamente que aún estando esa flora nativa, las zonas de disturbio no son las más adecuadas para realizar una restauración y podemos implementar o incluir otras especies. Eso se orientaría más de una reforestación. ¿Qué pasó en este caso? Se incluyeron algunas especies, algunas que sí son de la zona, otras que no lo son. En ese orden de ideas, lo que estaríamos ocasionando es ciertas modificaciones en las asociaciones de esas especies, en las composiciones, y no sabemos con el tiempo qué pueda pasar en esos procesos de interacciones ecológicas, es decir, las relaciones entre individuos de una misma especie o entre individuos de especies diferentes, lo cual puede llevar a cabo a modificaciones completamente en la fisionomía de la vegetación. ¿Listo? Entonces ustedes pueden apreciar en las diapositivas, en las imágenes superiores A y B, unas siembras en las que se incluyó roble, unas siembras en las que se incluyó laurel de cera, otras siembras en las que se incluyeron los alisos. Los alisos no fueron incluidos, no se incluyeron dentro de la caracterización porque generalmente están muy asociadas a áreas abiertas, están asociadas a cercas vivas, pero no están asociadas directamente con flora exclusivamente de bosque altoandino. Entonces ya estamos viendo la inclusión de otros factores independientes a un proceso de restauración. En las imágenes de la figura, en el mosaico de la figura F, G y H, ustedes pueden apreciar un proceso, o por lo menos haciendo uso y acto de fe en estas cosas, la figura F y la figura C en esos momentos eran pastizales para 2015 y para 2017 eran zonas ya cobijadas por arbustales o esas pequeñas rosetas de espeletia como tal. Indiscutiblemente,
Durante los periodos secos no se aprecian ciertas zonas de humedales temporales, que durante el periodo de lluvias ya se almacenan como tal, y eso genera algunas modificaciones también en la organización espacial que también se registra para 2017. ¿Cuáles fueron los métodos dentro de un proyecto muy asociado a manejar, a conocer la diversidad, a generar la restauración como una estrategia de manejo, de cuidado del ecosistema de Rabanal? Pues primero, hicimos algunos levantamientos de briófitas, hicimos algunos levantamientos de plantas vasculares. Las briófitas son los comúnmente conocidos musgos. Son aquellas especies de plantas que generalmente pasan desapercibidas al ojo humano porque particularmente son diminutas en sus tamaños. No obstante, tienen ocultas diferentes variaciones celulares, de composición, de estructura, de organización, lo que las hace aún más complejas en su estudio y pues bioindicadoras del estado de conservación. Se hicieron también algunos levantamientos de plantas vasculares. Hablemos de plantas vasculares como aquellos grupos de plantas que se caracterizan por tener haces o vasos conductores como tal. Hacemos ejemplos a las hierbas, a los arbustos, a los árboles, a las epífitas, a las anepífitas, en fin, un grupo de formas de crecimiento que se incluyen directamente en este gran grupo de plantas vasculares complejas, a través de un método muy característico, que es el método de parcelas permanentes según Whittaker modificado como tal, que permite a partir de ciertas subparcelas dentro de una mínima unidad de muestreo que es de 20 por 50 metros, tener ciertas características estructurales de la vegetación teniendo en cuenta el diámetro de tronco, para definir espacial y temporalmente que puede variar, que puede cambiar. Algunos resultados relevantes y que ustedes pueden encontrar en los libros, productos de investigación asociados a ese convenio, pues es la presencia de un capítulo relacionado a los briófitos de Rabanal. Entonces, aquí en esta diapositiva ustedes pueden apreciar claramente esas diferentes formas celulares. Ustedes pueden mirar aquí una estructura de un musgo como tal, pero a partir de ello podemos identificar las diferentes formas de hojas, las organizaciones de esas venas que se presentan y que solo se pueden identificar claramente a través de un estudio exhaustivo de laboratorio, a través de un ejercicio taxonómico complejo. ¿Okay? ¿Y por qué son importantes los briófitos? ¿Por qué son importantes los musgos? Entonces, primero, estamos hablando de que son plantas que no tienen como tal un tejido vascular definido, tienen unos tallos modificados que técnicamente se conocen como talos en estos casos. No obstante, dentro de sus papeles ecológicos como tales, ambientales, también es la absorción de la humedad. Ustedes pueden apreciar directamente en la imagen derecha en tonalidades lila de morados un corte, una disección de una hoja de una planta del género Sphagnum, que generalmente conforma en los ecosistemas de alta montaña los esfagnales, ¿sí? Que generalmente tienden a confundirse o que actualmente se revalúa el concepto de un esfagnal o de una turbera, generalmente como las turberas que se presentan en Chile, ¿verdad? Pero que el papel ecológico está más asociado a esa capacidad que tienen de almacenar la humedad. Entonces ustedes pueden mirar esas organizaciones celulares casi perfectas, como si conformaran estructuras fractales en estos casos, y halinas transparentes y que a través de esos poros perfectamente pueden capturar la humedad. Entonces, miremos ese papel ecológico y miremos por qué hoy día ya es prohibido hacer esa práctica que hacía 30 años nuestros abuelitos, nuestros papás seguramente hacían cuando hacían los pesebres, de colocar el musgo como un tapete, como un césped. Esas son prácticas que hoy día ya no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque está prohibido el uso del musgo, de los musgos como tal, para dichas actividades, precisamente por el papel de reguladores climáticos o filtros de humedad en las zonas de páramo. Entonces ya vamos mirando esa importancia ecológica y estamos asociando directamente la importancia de conocer la diversidad para tener claramente esa funcionalidad. Espero hacerme entender. Ahora bien, dentro de esos libros también ustedes podrán llegar a encontrar algunos mosaicos relacionados con plantas vasculares de Rabanal. Algunas plantas que fueron utilizadas en los procesos de restauración ecológica, en los procesos de propagación de material. Aquí encontramos a los comúnmente conocidos encenillos o Weinmannia fagaroides técnicamente, o tenemos acá el raque, o comúnmente conocido como Balea stipularis, ¿sí? Son especies cuyas distribuciones y comportamientos en el crecimiento son diferentes, ¿verdad? Una, en el caso de los encenillos de Weinmannia, crece asociada a interiores de bosque, o particularmente se le puede encontrar en bordes de bosque.
Pero en el caso de Balea stipularis es una especie que puede estar asociada a los bordes de bosque y facilitar las ampliaciones. ¿Listo? En términos de riqueza, hablemos como de riqueza como la cantidad de especies que hay que hay en una comunidad, que hay en un sector. Digamos, en este caso, en esta reunión, solo tenemos una especie, que es la especie Homo sapiens, que son los que estamos conectados versus ustedes, versus esta persona que en este momento les está hablando. En el caso de Rabanal encontramos 83 especies, distribuidos en 67 géneros y 38 familias. Esos son organizaciones jerárquicas taxonómicamente, pero tenemos una representatividad biológica organizada por 83 especies de flora vascular, ¿sí? Lo que ya le da un potencial agregado al conocimiento de la diversidad. Si hablamos de un contexto de diversidad desde el punto de vista básico, en muchas ocasiones la diversidad se pudiese asociar con la riqueza, es decir, diversidad igual riqueza de especies, es decir, 83 especies es la riqueza. Pero hay un valor agregado a la hora de estudiar las comunidades en un proceso de restauración, en un proceso de acople con las comunidades locales, es incluir la cantidad de individuos que representa cada especie. Entonces no solo tenemos la riqueza, sino también el número de individuos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una sola especie en esta charla, ¿sí? Con ejemplo, se me ocurre en este momento, no sé el total de cuántos participantes estábamos conectados, de pronto estoy diciendo 100 individuos, se me ocurre en este momento, ¿sí? Otras especies que fueron incluidas entre las estrategias de restauración, hablando nuevamente con la restauración como aquella serie de actividades o procesos que nos permiten devolver las características estructurales, acordémonos de las formas de crecimiento de las plantas, las características funcionales, haciendo referencia de pronto a los procesos de dispersión de semillas, a los procesos de polinización, a los procesos de ampliación de áreas, ¿sí me hago entender? O aquellas especies que pueden generar diferentes características funcionales al ecosistema, como fijación de nitrógeno, producción de biomasa, generación de necromasa, en fin, son diferentes papeles o roles funcionales que se pueden devolver con la implementación de estrategias de actividad. Entonces devolvemos estructura, devolvemos composición, que es las mismas especies del sector, y adicional a ello, el papel funcional de las especies. Entonces encontramos los comúnmente conocidos gaques, que son grupos de plantas que generalmente se distribuyen desde zonas bajas hasta zonas altas, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos a Crucialata, o tenemos otras especies que tienen valores agregados, ya pueden ser especies vedadas, que quiere decir que pudieron ser utilizadas en un momento ampliamente para beneficio del hombre, pero sus poblaciones en un momento dado fueron tan diezmadas que hoy por hoy se prohíbe el uso de esas especies. Entonces encontramos una especie del género Ocotea en el interior del bosque, de esos dos pequeños parchecitos de bosque que nos dieron a la tarea de decir, caramba, esta estrategia de restauración, esta estrategia de manejo del ecosistema, de tenerlo claro en su papel funcional, pues nos lleva directamente a hacer la propagación de esta especie para incluir nuevos individuos en los interiores de bosque. De igual forma, no podemos dejar de lado el representante típico de los ecosistemas de páramo. Aquí estamos hablando de los frailejones, pero encontramos también dos especies representativas altamente abundantes dentro de la zona, que es Speletia murilloy y la otra que es Speletiopsis rabanalensis, distribuida en Rabanal y en los otros dos islas de páramo de Huacheneque y de Los Cristales, según registros de herbario, según inventarios previamente establecidos. No obstante, estas especies le dan esa belleza paisajística, le dan esa belleza de armonía, de escenario desde el punto de vista estético, que facilita también a las personas que no conocen los páramos poder familiarizarse con los mismos, ¿sí? Y obviamente, gracias a sus estructuras morfológicas, a la forma de una flor en tipo cabezuela o pseudanto, o, para hacerme entender, una forma típica de un girasol, ¿sí? Permite los procesos de polinización, ya sea con insectos, ya sea con, digamos en este caso, abejas, escarabajos, en fin. Entonces son múltiples asociaciones que puede presentar una especie con otras. Entonces, desde el punto de vista ecológico, podemos encontrar a las especies organizadas por sus jerarquías taxonómicas, desde ya sea un organismo, una población y una comunidad, pero también podemos verlo desde el punto de vista funcional al ecosistema. ¿Qué papel está prestando cada una de esas especies dentro del ecosistema? Se hicieron algunos estudios relacionados con fauna. En este caso hablamos de la herpetofauna, que incluyen pues el estudio de los anfibios, de los reptiles, ¿sí? Entonces, quiero hacer claridad en este momento
que este proyecto o estos resultados que ustedes aquí pueden apreciar, digamos que fueron abordados desde diferentes perfiles profesionales. Si bien yo soy biólogo, yo estoy encargado o me ha gustado o me ha apasionado trabajar más la biología desde el punto de vista de la botánica para hacer interpretaciones ecológicas. Pero también existen biólogos que se encargan de trabajar la herpetofauna, y quiere decir aquellos biólogos que se encargan de trabajar los anfibios y los reptiles, o aquellos biólogos que se encargan de trabajar los insectos o los mamíferos. En fin, son diferentes disciplinas dentro de la ciencia biológica como tal, que hace aún más compleja la interpretación de la vida. Entonces ahí tenemos en esas diapositivas primero dos compañeros egresados de la escuela de biología de la UPTC que se encargaron de trabajar la parte de la herpetofauna, haciendo referencia a los anfibios y a los reptiles. En ese mismo libro de Flora y Fauna de Rabanal, ustedes podrán encontrar un pequeño capítulo destinado exclusivamente a estas especies. Pero ¿cuál es el papel fundamental de la fauna dentro de un proceso de restauración ecológica? Primero, estamos hablando que las características ecológicas de distribución y puntualmente el comportamiento que pueda llegar a tener o asociaciones con otras especies, pues va a definir en gran parte si una zona es más o menos conservada. De aquí que los anfibios, que los reptiles puedan llegar a ser considerados también bioindicadores. Pero un caso fundamental en estos datos son, primero, ustedes encontrarán en esta diapositiva un registro de 82 individuos de anfibios, pero distribuidos en 2 familias y solo 2 especies. Tenemos solo 2 especies de anfibios según el estudio realizado, según los datos realizados. No obstante, una de esas especies es endémica. ¿Y a qué hacemos referencia con endemismo? Pues obviamente a aquellas especies cuya distribución llega a ser un poco restringida. ¿Y a qué se debe? Posiblemente a los procesos reproductivos, posiblemente a los procesos de competencia, posiblemente a la capacidad de adaptación que tiene una especie a un medio generalmente. Es decir, esa adaptación estaría muy asociada a la forma como se optimiza el recurso, cómo se busca el recurso y cómo se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Y encontramos también otra especie, digamos en el caso de la diapositiva derecha, otro individuo que puede presentar distribuciones un poco más amplias, pero que indiscutiblemente nos están definiendo que el solo hecho de que estén presentes ahí aún determina que hay un potencial de diversidad aún mayor en Rabanal. Tenemos también los reptiles, en este caso, pues tenemos a algunos lagartos de alta montaña, tenemos a los comúnmente salamandras, ¿verdad? Y en estos dos casos, estas dos especies también son endémicas. Son endémicas, digamos, aquí de Colombia como tal, en el altiplano, consideradas también aquí para Boyacá, para Cundinamarca, para otras regiones aquí, como en Colombia como tal, pero le dan un valor agregado al conocimiento de la fauna. Entonces estamos hablando de que son grupos que, cuyo estudio desde el punto de vista de la restauración determina si una zona llega a ser potencial en el tiempo o si se ha recuperado o no. Aquí tienen ustedes o cuentan con un mosaico adicional de esos registros de esas especies que se encontraron, que se registraron como tal. Obviamente en el catálogo encontrarán ustedes otro grupo adicional de anfibios y reptiles asociados a esas 80 hectáreas trabajadas. Se incluyeron también el trabajo de profesionales desde el punto de vista de la entomología, desde los insectos. No obstante, los resultados obtenidos dentro de nuestro estudio, desde la caracterización y los monitoreos, en el caso de escarabajos coprófagos, es decir, aquellos animales o aquellos insectos comúnmente conocidos como cucarrones, que se encargan o se alimentan como tal de estiércol, ¿sí? De fecas. Entonces, nuestros resultados están muy asociados a una baja riqueza de especies de escarabajos. Encontramos solo 2 especies de escarabajos y ahí ustedes pueden tener a Homocopris acanus, como la especie más abundante dentro de los estudios entomológicos. También se hicieron algunos inventarios de mariposas. No obstante, para el tiempo realizado, para el inventario realizado, pues se obtuvo una riqueza de 14 especies con una abundancia, es decir, con una cantidad total de individuos de 152 de mariposas como tal. Dentro de ellas encontramos los géneros Altopedalioides, tenemos el género Dalia, tenemos el género Colias, en fin, unos diferentes que pues ustedes pueden consultar ya sea en los libros de flora y fauna o en los libros de estrategias de restauración ecológica. Son muchos los métodos que se utilizan a la hora de
diagnosticar los insectos, de inventariarlos, de caracterizar la entomofauna como tal. Entonces, hay algunos en los que se utilizan trampas de caída, donde se utiliza sebo o excremento humano, en este caso humanaza. Hay otros tipos de trampas que se dejan péndulas en los árboles, cuyos cebos son, digamos, en este caso puede ser comida en descomposición, pescado en descomposición, que pueden atraer perfectamente a las mariposas. Entonces, dependiendo del grupo, también se utiliza el método para hacer más óptimo y eficiente la caracterización. No obstante, en términos de riqueza, de esa diversidad que puede estar muy asociada al páramo de Rabanal, pues la representatividad en insectos del grupo de los escarabajos pues es muy mínima. Se hicieron métodos, se aplicaron inventarios relacionados desde los mamíferos y para las aves. No obstante, yo los invito en estos momentos a que consulten el artículo que se publicó para aquellas personas interesadas, el artículo que se publicó respecto a mamíferos y aves del páramo de Rabanal. Es un artículo publicado ya hace un par de años, en los cuales se muestra también esa representatividad biológica, esa representatividad ecológica de los mamíferos y de las aves. Más adelante les puedo dar como el link como tal o el nombre del artículo como tal para que ustedes lo puedan tener a su mano. Dentro de la estrategia de restauración ecológica como una forma para prevenir daños, para mitigar, para apoyar los procesos de sucesión, es decir, los procesos de recuperación de las zonas que pasaron por un disturbio. En este caso, el disturbio está asociado a la ampliación de la frontera agrícola, al cambio de uso de suelo del área natural, que cambió a ser una zona para productividad. Se hicieron estudios de suelo. Entonces, dentro de esos estudios de suelo se hicieron análisis físicos, análisis químicos, análisis microbiológicos para determinar ciertas variaciones. No obstante, en un proyecto asociado a la restauración ecológica en los 4 años, no se identificaron cambios asociados con esas características microbiológicas, físicas y químicas de un suelo recuperado. ¿Pero por qué? Porque se debe directamente a la capacidad de establecimiento de una plantación, se debe directamente a la capacidad de desarrollo de una especie que fue propagada en vivero y que posteriormente fue sembrada y posteriormente fue monitoreada. Entonces, en el tiempo y teniendo en cuenta las características climáticas de un páramo, comparada ya sea con un bosque de piedemonte llanero o como una zona de bosque andino o subandino, las características climáticas son muy diferentes, lo cual hace que las especies tengan un establecimiento, un crecimiento un poco más lento comparada con las otras regiones. Sin embargo, dentro de los estudios de suelo, pudimos identificar diferentes géneros, diferentes grupos de bacterias. En este caso tenemos a pseudomonas, tenemos a bacillus, pues obviamente a géneros de hongos como tal, como penicillium en estos casos, pues que particularmente están muy asociados también a los procesos de recuperación de las áreas, a esas características o a esos procesos metabólicos también que se pueden dar directamente en el suelo, en el criptosistema como tal. Ahondando un poco en la historia de uso de suelo que tuvo Rabanal durante 80 años a la actualidad, podemos hablar un poco de su importancia ecológica o su importancia ambiental, o cuál es la importancia ambiental que la gente le da al territorio, ¿sí? Entonces, en términos generales, podemos llegar a decir que el páramo de Rabanal para la gente es una fuente de agua, pero también es una fuente para inspiración estética y espiritual, pero también es una fuente principal para la armonía con la flora. Pero fijémonos en lo contradictorio que hay en el hecho de mirar el uso de suelo respecto a la importancia que la gente también le da al cuidado del agua. ¿Listo? ¿Cuáles son los usos productivos principales en la zona? La agricultura, la ganadería y hace 20, 30 años atrás la cacería. ¿Y cuáles fueron las principales problemáticas ambientales abordadas, identificadas en la zona? Tenemos la pérdida de la calidad y la cantidad de agua. Para la comunidad local es más que claro. Para ellos es importante el agua, pero han visto que se ha perdido el agua en el tiempo, ¿sí? Adicional a ello, pues vemos procesos de minería. Aunque el área de estudio, ese pequeño fragmento de 80 hectáreas, no colinda directamente con áreas de minería como tal. Por el otro extremo del páramo de Rabanal, más hacia el norte, hacia las zonas de Samacá, sí encontramos toda una zona de polígonos mineros que de una u otra forma pueden estar generando un tensionante o limitando en ocasiones la expresión del páramo como tal, ¿sí?
Entonces miremos que se siguen dando diferentes problemáticas ya comúnmente conocidas durante mucha historia, y no solo para el páramo de Rabaná, sino para todos los complejos de páramo en Boyacá e incluso en Colombia, relacionados ya, primero, con pérdida en la calidad y la cantidad de agua, adicional a ello, problemáticas relacionadas con la minería, otras problemáticas asociadas con la pérdida de la biodiversidad, en fin. Entonces estamos cuantificando en este caso, a partir de la percepción de la comunidad local, cuáles son esas problemáticas que se están dando. Todo esto llevó a articular el conocimiento, la investigación, con los saberes tradicionales, los saberes populares. En este caso, todo proyecto de investigación cobra aún más sentido cuando tenemos en cuenta ese saber, cuando nos sentamos a hablar con los abuelitos, cuando nos sentamos a hablar con la persona local, con el campesino como tal, ¿sí? Que generalmente en Rabanal son muy amables, son muy queridos, son muy cálidos directamente a la hora de conversar en temas de diversidad. Entonces, con ellos se realizaron diferentes jornadas de capacitación, se realizaron actividades de identificación de especies. Entonces, ellos compartían sus saberes desde el punto de vista tradicional, y pues nosotros lo que hacíamos era como invertir el proceso, teniendo en cuenta desde el punto técnico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista taxonómico. Sin embargo, el ejercicio fue demasiado enriquecedor, porque con el tiempo ellos se dieron cuenta de cómo era cuán importante es llegar a la zona, identificar las especies, y adicional a ello, poder identificar esos procesos, esos periodos en los que las plantas producen las flores, en los periodos en los que se dan esas interacciones ecológicas de polinización, fecundación y producción de frutos, y saber exactamente en qué momento se puede obtener un fruto apto, adecuado para extraer y semillas y hacer propagación. En un proceso de restauración ecológica es importante hacer propagación de material de la zona. Entonces ustedes podrán encontrar en estas imágenes, en esta diapositiva, un total o un staff de plántulas producidas, propagadas en vivero desde el 2016 hasta el año 2019. Iniciamos con 2016 y en 2016 con 14.000 plantas sembradas, propagadas en vivero. A 2017 ya teníamos poco más de 21.000, y posterior a este año pues fueron reduciéndose, porque a partir del endurecimiento, la rigidez como tal de las plantas, las plántulas en el vivero, pues se establecieron algunas estrategias de siembra. La gráfica que ustedes pueden apreciar en la parte derecha, pues muestra nada más y nada menos que las tendencias en el tiempo y crecimiento de algunas especies. Yo aquí coloco solo 2 especies a modo de ejercicio. Colocamos a Raque, Albalaea stipularis, y incluimos al garrocho, que es Viburnum trifilum, en sus procesos de crecimiento, tanto en altura, es decir, altura de la plántula en el vivero, como en cobertura en el vivero también. Entonces miremos que los procesos o las tendencias llegan a ser similares dependiendo de los lotes de siembras. Entonces incluyeron algunos lotes de siembra en los cuales se incluyó tanta cantidad de individuos sembrados y monitoreados paulatinamente cada 8 días, cada 15 días, dependiendo de la tasa de crecimiento del individuo. En estos casos es importante aclarar lo siguiente: no todas las especies crecen al mismo ritmo, ¿sí? Hay algunas que pueden crecer en 5 meses, 4 meses, de forma apta, o hay otras que requieren más de un año para tener alturas medianamente considerables para poder establecerse en una estrategia de restauración, en una estrategia de siembra como tal. Caso particular nos sucedió con el gaque, que fue una de las imágenes que ustedes apreciaron en diapositivas pasadas, y que particularmente debe tenerse por lo menos casi un año o un poco más para poder tener individuos más robustos, más aptos para un proceso de siembra. Por el contrario, encontramos a otras especies comúnmente conocidas como jarillos en la zona, o técnicamente conocida como Ageratina ampla, ¿sí? Que crecen perfectamente en 4 o 5 meses y ya se encuentran con las condiciones fisionómicas adecuadas para poder llevarse una estrategia de siembra. En la diapositiva o en estas imágenes que ustedes pueden apreciar, pues estamos encontrando toda una estrategia de adecuación de un vivero temporal, con el fin de hacer la propagación de las plantas antes mencionadas. ¿Listo? Entonces se incluyeron poco más de 25 especies dentro del staff de la riqueza identificada, que pudo ser utilizada para hacer las combinaciones de siembra. Ya hablaremos de ella. Ahora bien, identificar cuáles son las especies potenciales para hacer un proceso de restauración ecológica
Pues depende de algunas características o atributos o rasgos de historia de vida. Los atributos no son más que algunas características que definen a cada especie. Ejemplo, especies que son polinizadas por insectos, ese es un atributo. Especies que son polinizadas por aves. Especies que producen frutos secos. Especies que producen o desarrollan frutos en baya o frutos carnosos. Especies que pueden potencializar la fijación de nitrógeno en el suelo. O especies que producen copas de árboles o de arbustos amplias y que generan biomasa y con el tiempo necromasa que generan grandes aportes de materia orgánica en un proceso de recuperación. Entonces, esos son múltiples ejemplos a la hora de hacer las combinaciones de las especies. No es hacer una selección de forma arbitraria, sino tener en cuenta qué atributo funcional tienen las especies. En ese orden de ideas que estamos diciendo, que puede que cada una de esas especies de plantas que se encuentran ahí en Rabanal presentan procesos o historias evolutivas completamente diferentes, pero que en este momento de tiempo tienen particularidades o tienen características en común. Esta imagen que ustedes aprecian acá muestra un diseño de nucleación. En la imagen superior izquierda pueden apreciar una combinación de esas siembras, una estrategia de siembra como tal, en donde cada uno de esos colorcitos va a representar a una especie y el tamaño del círculo va a representar la forma de crecimiento. Entonces ustedes van a encontrar en el centro un árbol y asociado en anillos de siembra encontrarán arbustos de diferentes especies, claro está. Esa organización se repitió 9 veces para formar lo que conocemos desde la estrategia de restauración como una nucleación. A partir de eso, ustedes en estas imágenes pueden apreciar todo un proceso que llevó desde la siembra en el vivero hasta el traslado del material, utilizando, en estos casos, vehículos de tracción que permitieran desplazar el material hasta cierto punto sin llegar a la zona de siembra como tal. Entonces, fíjense que una de las características importantes de la restauración es poder mantener como esa integridad en la zona. No obstante, tuvimos que utilizar ya otros medios de transporte, como semovientes en estos casos, para hacer el transporte de ese material. Yo quiero aclarar algo y quiero de entrada hacer mis más sinceras sentido de gratitud por la gente de Rabanal, de gente tan cálida, tan amena, dispuestas a trabajar, dispuestas a recuperar lo que con el tiempo se perdió posiblemente por el abuso en el uso de suelo. Entonces aquí tenemos en esas imágenes un grupo de personas, de ahí se encontraban biólogos, encontrábamos ingenieros ambientales, encontrábamos sociales participando y la comunidad local participando de ese proceso de siembra a partir de un proceso de restauración ecológica. En la parte inferior derecha ustedes pueden apreciar más o menos en ese recuadro rojo cómo se ubicó ese núcleo o cómo estaban espacializadas cada una de esas estrategias de siembra. Eso para el pastizal. Aquí podríamos estar hablando de cuál fue la estrategia utilizada en el interior del bosque, cuál fue la estrategia utilizada en la cobertura de plantaciones de exóticas de Acacia melanoxylon, cómo potencializamos las zonas de arbustales con más especies de arbustales para generar procesos de conectividad de esos remanentes de bosque y potencializar las zonas de los pajonales relejonales. Fueron diferentes estrategias. No obstante, aquí les muestro a modo de ejemplo algún ejercicio realizado de la nucleación en los pastizales. Esta fue espacialmente la distribución de cada uno de esos núcleos de siembra. Entonces, en total podemos llegar a decir que se sembraron poco más de 9.500 individuos en la extensión de esas 80 hectáreas y un poco más de 1.800 adicionales como una estrategia ambiental para asegurar los procesos de recuperación en la zona. Adicional a ello, este proceso fue incorporado a partir de la identificación o el diseño de unos indicadores de monitoreo. Entonces, a partir de eso tuvimos algunos caracteres de composición, de estructura y funcionalidad en el ecosistema para medir qué tan apto era el tema de recuperar desde el punto de vista de las características nuevamente estructurales de composición y de función el ecosistema, que es lo que define prácticamente como una estrategia en torno a una restauración. Entonces, para el tema de la composición, pues tendríamos en cuenta las especies sembradas, posiblemente si llegaban otras nuevas especies. Desde el punto de vista de la estructura comenzamos a mirar fisionómicamente, es decir, si cada plántula iba creciendo en el tiempo, si iba aumentando la cobertura, si el CAP, es decir, el diámetro del tallito, iba aumentando, se iba engrosando, como un valor agregado para decir si se está recuperando,
si estas plantas se están adaptando al medio o no. Y pues adicionalmente, pues tenemos en cuenta el tema de los grupos funcionales como la estrategia directa de la estrategia de restauración. Esto finalmente fue evaluado trimestralmente, cada mes o trimestralmente, teniendo en cuenta el atributo o el indicador. No todo es positivo, no todo es bonito, no todo es color de rosa. Ustedes pueden observar en estas gráficas los resultados de este proceso. Arrojaron múltiples gráficas, yo solo voy a dejar estas porque entiendo que esta charla es para un público en general, ¿verdad? Pero esta gráfica, ¿qué nos está mostrando? En la parte superior izquierda, ustedes pueden apreciar, primero, una línea superior que aumenta o que baja el porcentaje. Ese porcentaje hace referencia a la abundancia de individuos que han sobrevivido. Y esas líneas imaginarias negras que soportan el 50% y el 75% están haciendo referencia a la meta dentro del indicador. ¿Qué quiere decir eso? Que para el 2019 el indicador nos está diciendo que la supervivencia de nuestras plantaciones fue la más óptima. Pero fíjense ustedes que hubo un momento dentro de ese periodo de monitoreo que nuestra estrategia de restauración se cayó al suelo. Ustedes detallan aún más esa gráfica entre febrero, marzo y abril de 2018, los fenómenos de las heladas, que no es solo algo que ataque exclusivamente a los cultivos de papa en la alta montaña en Colombia, ¿sí? También diezmaron y limitaron y en algunos casos generaron la muerte de más del 50% o superior al 40% de los individuos que fueron sembrados. Entonces esto obligó directamente a que el staff de material que tuvimos nosotros en el vivero lo utilizáramos tal cual para hacer esas estrategias de reemplazo de individuos y nuevamente volver a realizar ese proceso de monitoreo sobre las mismas. ¿Sí? Entonces fijémonos que en un proceso de restauración ecológica y más hablando dentro de las zonas de páramo, nos vamos a ver expuestos a esas condiciones climáticas extremas. Y lo cual lo demanda es que el material que sale del vivero salga en las mejores óptimas condiciones para que pueda llegar a soportar esto. Sin embargo, la sorpresa nuestra, bueno, aquí en la imagen inferior, en la gráfica inferior, ustedes pueden identificar cuáles fueron aquellas coberturas o aquellas asociaciones en las que se trabajó más el proceso de establecimiento o en la que fue más abrupto a la mortalidad. Entonces, en ese caso, en los pastizales, claramente, como estamos hablando de áreas abiertas, pues los procesos de las heladas, las disminuciones de las temperaturas abruptas de un momento a otro, pues generaron más mortalidad respecto a otras áreas intervenidas, como en el caso del bosque o como en el caso particular de la plantación forestal, caso particular que la plantación en este caso jugó a favor de la siembra en este caso. Pero adicional a ello nos llevamos una sorpresa. Si ustedes pueden apreciar el mosaico fotográfico que tenemos acá, en las imágenes superiores tenemos una evidencia de cómo medimos fisionómicamente esos indicadores de establecimiento de las plantaciones, pero también vemos cómo algunos individuos murieron producto de las heladas. Pero adicional a ello nos llevamos la sorpresa de identificar que aún el tallo, estando en mínimas condiciones, se generaban meristemos foliares secundarios que daban paso a que el individuo pudiese con el tiempo recuperarse. Entonces, como tal, su sistema radicular no estaba mal, no estaba dañado, ¿sí? Esto permitía como tal que el individuo volviese a crecer, a desarrollarse. Esto fue un caso positivo en nuestro proyecto. Adicional a ello, dentro de esos atributos o esos lineamientos mínimos, o esos diseños de estrategias de monitoreo, el hecho de identificar estructuras reproductivas en las plántulas que fueron sembradas ya es un valor agregado al proceso de recuperación. En el mosaico de la parte izquierda ustedes pueden apreciar claramente esos individuos que ya producen flores, que ya producen frutos y que puntualmente se adaptaron claramente a esas zonas de pastizal. Ahora, en la imagen derecha, ustedes pueden apreciar en las figuras superiores A y B lo que era ese pastizal hace 10, 15 años y lo que a 2019 encontramos en ese pastizal. Entonces, pues encontramos una siembra en la que ustedes conspicuamente no alcanzan a ver las siembras identificadas, pero sí ya hay individuos establecidos como tal que garantizan que en el tiempo esos individuos pueden cambiar esa trayectoria ecológica de un pastizal, convertirlo en especies en una asociación de arbustales. Pero adicional a ello, ustedes pueden encontrar en esa matriz de pastizal la presencia de individuos de acacia, de alisto, individuos que no se encontraban antes.
Entonces, y son individuos que puntualmente no hacen parte de la fisionomía de la zona del bosque altoandino y puntualmente de los tipos fisionómicos del páramo de frailejonal, arbustal, pajonal. Unos resultados asociados con los caracteres estructurales, de tamaño nacional, de estructuras por edades, sin llegar a confundirlos mucho en estos casos, era la identificación de cada una de las especies, los individuos sembrados, e identificar por tiempos de monitoreo cuáles aún se encontraban en etapas de plántulas, cuántos ya se podían considerar juveniles o cuántos de ellos ya se categorizaban como muertos producto de su establecimiento. Entonces ahí ustedes pueden ver claramente que la respuesta de las especies, teniendo en cuenta la cobertura o el área donde se intervino claramente, es muy, muy variada en estos sectores. No obstante, hubo un éxito en el establecimiento para especies en el caso de Balea stipularis o el raque como tal, Ageratina ampla, que es el jarillo en estos casos, aunque ya tuvimos mortalidades fuertes en el caso de Diplostepium floribundo, que es una especie asociada a la familia del frailejón, de los girasoles, de los pompones, de la manzanilla, en fin. Entonces, esta es una gráfica que va más asociada, esas son gráficas, van más asociadas para mirar o darles a entender que la dinámica de cada una de las especies dentro de un proyecto de restauración es muy variada. Y un ejercicio y un resultado importante dentro del el tiempo de monitoreo fue la identificación de algunas especies en zonas de pastizales. Si nosotros miramos la estrategia de nucleación en las que estábamos estableciendo algunos anillos de siembra, por lógicas razones en algunos momentos dados tenemos que hacer levantamiento de la capa vegetal, ¿sí? En este caso la capa de la cobertura del pasto. En esas zonas donde el suelo estaba expuesto, comenzó en el tiempo a aparecer especies como el chocho o lupinus, estos representantes de geraniáceas o los geranios, o representantes de rosáceas o apiáceas como tal. Estas son especies herbáceas, rasantes. ¿Qué indica esto ecológicamente? Que posiblemente si hay un banco de semillas germinables latente, está disponible en estos casos para que está disponible esperando, las condiciones óptimas para el proceso de desarrollo, de germinación como tal. Entonces, muchas veces un proceso de restauración ecológica no implica realizar una siembra. En estos casos podemos hacer controles de suelos expuestos para permitir la expresión de ese banco de semillas germinadas. Estudios adicionales desde el punto de vista investigativo fue la comparación a partir del BSG, es decir, Banco de Semillas Germinables. Entonces se tomaron con la ayuda de la comunidad local muestras de semillas, muestras de suelos, estas fueron tamizadas en el vivero de Rabanal, se establecieron por tamices, por diámetros de poro para poder mirar cuál era la expresión completa de las semillas, si podíamos llegar a encontrar diferentes especies aparte de las que se registraron en las caracterizaciones, y oh sorpresa que sí hay muchas otras especies o muchos morfoespecies de plántulas que pueden llegar a expresarse dentro de ese banco de semillas germinables. Entonces miremos como un resultado contundente que, que los suelos de Rabanal son suelos ricos en banco de semillas, ¿sí? Que puntualmente están esperando las oportunidades adecuadas para los procesos de expresión, los procesos de desarrollo como tal, ¿verdad? Pero que solo se pueden garantizar a partir de ciertas actividades propias. Vuelvo al ejercicio anterior en el que retiremos un poco la capa vegetal dominada por el pasto, pero sin extenderla completamente, sino de forma controlada para permitir la expresión del mismo. Puntualmente, aquí es lo gratificante de todo este ejercicio, es el trabajo con la comunidad. La participación comunitaria se hizo evidente durante los 4, 5 años más o menos que se trabajaron directamente en Rabanal. La gente, pues, obviamente, de entrada con nosotros fue un poquito escéptica porque no sé si eso llega a pasar en otras localidades, yo creería que sí. Cuando se llegan a hacer algún proyecto de investigación, pero no se generan como esos resultados que la comunidad quiere, pues no se genera como esa sinergia o ese contacto apropiado entre los saberes populares y los saberes científicos, investigativos como tal. En este caso, la sinergia fue completa.
porque la gente se adaptó desde un comienzo, estuvo presta directamente a trabajar incluso en otras dinámicas diferentes asociadas al tema de la diversidad, a la propagación, a la siembra, sino que se dieron la tarea de exponer sus técnicas, sus estrategias de siembra. Entonces aquí cobró sentido la investigación desde el punto de vista agroecológico y se hicieron investigaciones desde el punto de vista doctoral. Sí, cabe señalar aquí a una de las profesoras de la Escuela de Ingeniería Ambiental, la profesora Dalia Useche, que realizó su proyecto agroecológico en el páramo de Rabanal, y aquí se exhiben algunas de estas fotografías que muestran ese aprendizaje por parte de la comunidad, lo cual determina que este tipo de estrategias agroecológicas también van de la mano con un proceso de restauración, porque no es solo trabajar en la área que pasó por el proceso de disturbio, sino que también viene un proceso de concienciación con la comunidad, de pronto hacer cambios en las formas, en la actividad tradicional de usar el suelo y para utilizar actividades un poco más amenas con el entorno natural. Ya tenemos en este caso la siembra de papa con abono orgánico, teniendo en cuenta enmiendas orgánicas también. Obviamente todo esto partió desde las charlas, desde las capacitaciones asociadas a cambio climático, a enfermedades, en fin, todo desde un punto de vista agroecológico. Y nuestros resultados expuestos a las escuelas rurales. Poder identificar cuál es la concepción que los niños desde su corta edad tienen de su área natural a través de un ejercicio de educación ambiental relacionada con los mapas sociales. Cómo identificar esa concepción que cada uno de esos pequeños seres en formación tienen de su entorno. Y para ellos es más que claro que existe la figura productiva que es la papa, pero que también existen las áreas de diversidad que hay que mantenerlas. Entonces ellos son conscientes que gracias a esos procesos de trabajo en campo, gracias a darles a conocer estos libros, a darles a conocer estas experiencias relacionadas con el manejo adecuado del territorio desde el punto de vista de la biodiversidad, del uso de lo que tenemos actualmente, pues indiscutiblemente nos llevan el tiempo en el futuro a generar mejores estrategias, aunadas en este caso a las estrategias de restauración. ¿Sí? Si bien nosotros en el espacio y tiempo, en 4 años, no pudimos identificar o notar claramente una modificación fisionómica o cambios, es decir, que el pastizal lo pudiésemos llevar a un arbustral, se debe exclusivamente a esos factores asociados con el lento crecimiento que tienen las especies en los páramos. Lo que el hombre se encarga de destruir en un par de meses, en un par de días como tal, la naturaleza la recupera en cientos de años. Y eso tiene que ver mucho con la capacidad, con la resiliencia que tienen los ecosistemas frente a la recuperación. Es decir, la capacidad que tiene un ecosistema para recuperarse, y la capacidad de recuperación de un páramo en el tiempo es lenta. El solo hecho de identificar especies ya establecidas, propagadas, sembradas, monitoreadas y que estructuralmente, fisionómicamente, es decir, podamos verlas sanas, creciendo vigorosas, ya es un valor agregado en el proceso de recuperación. Y que adicionalmente hayamos encontrado o identificado algunas especies que fueron sembradas en etapas iniciales y que actualmente se encuentren reproductivas, eso quiere decir que el proyecto como tal lleva un buen camino. El proyecto como tal o estos resultados asociados a esa restauración como una estrategia para manejar, para conocer la biodiversidad, para generar la importancia del conocimiento de esta biodiversidad en Rabanal, para el mantenimiento del agua, pues indiscutiblemente se tiene que llevar a nivel de metas. Pues unas metas a corto, mediano y largo plazo. En el caso de Rabanal, pues estamos hablando de unas metas a corto plazo. Lo ideal sería mirar que las entidades que se están responsabilizando actualmente de ese proceso de restauración, porque UPTC hizo parte de esa estrategia hasta el año 2019 como tal, ¿sí? E inclusive nosotros terminamos ya ese ciclo hasta la semana pasada cuando dimos a conocer al público en general estos maravillosos libros, pues obviamente daría a entender que esas personas que se encargan actualmente de esos monitoreos, pues se encarguen de fortalecer también esas diferentes asociaciones a partir de esas siembras, a partir de esos grupos de especies sembradas, teniendo en cuenta esos atributos de vida. ¿Sí? Es importante reconocer ese papel. Unos resultados relevantes en este estudio: primero, más de 25 especies propagadas y con datos para protocolos de propagación. Incremento del área de colonización orientada hacia matorrales arbolados en el caso de los pastizales, pero con el establecimiento de algunas especies ya propiamente en la zona.
Obviamente, bajas temperaturas que afectaron a más del 40% de las plantaciones en la recuperación, pero una recuperación superior al 90% a 2019, teniendo en cuenta los planes de contingencia o los procesos de resiembra. El establecimiento de especies maderables amenazadas en el caso de las especies vedadas que fueron propagadas, que fueron sembradas en los interiores de bosque, en el caso de la especie comúnmente conocida como amarillo, pero del género Ocotea, ¿sí? La evaluación de la gestión de la gramínea mediante el pastoreo controlado y pues adicional a ello una baja diversidad de grupos de insectos y pues obviamente abundancia de mariposas. Esto muestra claramente posiblemente efectos que están muy asociados no solo con la agricultura, sino con las variaciones climáticas, con los procesos de adaptación que tienen las especies, con los flujos ecológicos que se están dando. Pero indiscutiblemente, si nosotros queremos mantener en el tiempo esos flujos ecológicos, debemos tener claro que hay que hacer un uso adecuado del territorio. Hay que tomar estrategias únicas, adecuadas para controlar el territorio, para manejar el territorio como tal. Aquí hay unos resultados asociados al proyecto. Entonces, aquí hay unos proyectos de investigación. Estos mismos fueron sustentados a Ecopetrol, a las entidades ambientales como tal. Ustedes pueden consultar el documento se me olvida en este caso, hay alguno que está muy asociado con el tema de mamíferos y aves de rabanal, ¿sí? Sencillamente lo pueden buscar por Google de esa forma y lo van a encontrar de forma inmediata. Hay un ejercicio relacionado con la dispersión, con la propagación de semillas en laboratorio. Hay ejercicios asociados con el reconocimiento del territorio por parte de la comunidad local, desde el punto de vista de la ingeniería ambiental, de la educación ambiental como tal. Tenemos unos resultados asociados a proyectos doctorales de agroecología, de análisis florísticos, fitogeográficos, de sistemas reproductivos. Y pues indiscutiblemente parte de esta charla ustedes la van a encontrar plasmada en el libro Entre plantas y animales, una muestra del DRMI Rabanal, Boyacá y el Piedemonte Llanero. Estas son sus portadas, donde encuentran esa representatividad biológica de flora, de fauna como tal, y todo lo que hablamos acá un poco más específico, más detallado respecto a la restauración de los ecosistemas de alta montaña. Este es el espacio físico del herbario UPTC, donde generalmente los interesados por el conocimiento de la diversidad respecto a flora pueden trabajar, donde se pueden generar esas prácticas de uso taxonómico, de trabajo entre grupos, donde podemos familiarizarnos con aquellas especies que llegan a tener distribuciones restringidas, donde podemos trabajar claramente la importancia de la integridad de cada una de las especies. Generalmente, y ese es un error que se suele cometer a la hora de realizar estudios de impacto ambiental, o donde se planean evaluar el potencial de diversidad de un área, que piden los inventarios de un momento a otro, ¿sí? Y puntualmente requerimos trabajar o se requiere el trabajo taxonómico a profundidad y eso requiere tiempo. Las especies requieren tiempo. Hacer restauración ecológica implica conocer también las especies, su integridad morfológica, sus interacciones ecológicas, su integridad ecológica como tal, en fin. Ese es un espacio de investigación, ese es un espacio para generar conocimiento para el público en general, no solo para el biólogo, también para el ingeniero ambiental, para el ingeniero agrónomo, el ingeniero forestal, en fin, el médico, aquel que quiera trabajar en algún contexto de la línea botánica. Indiscutiblemente, gracias a quienes conforman nuestra labor y a las comunidades de Rabanal, ahí en la parte derecha aparece el grupo de personas que trabajaron arduamente a sol, a sombra, a lluvias, a altas o bajas temperaturas para sembrar, para generar monitoreos y para generar conciencia respecto al manejo de los recursos naturales en Rabanal desde el punto de vista de la biodiversidad y el manejo de los mismos. Muchas gracias. Bueno, yo en este momento voy a dejar de compartir y pues daré espacio, no sé si podamos dar respuestas a preguntas, por favor, si las hay. Expresamos nuestros agradecimientos al profesor Pablo Andrés Gil por esta importantísima conferencia en donde nos ubica en un escenario muy importante como es el complejo Páramo de Rabanal, y como decíamos al comienzo de nuestra reunión acá, de allí se genera el recurso hídrico superficial que va a alimentar diferentes áreas del territorio boyacense
y de Cundinamarca, y en especial las fuentes de agua para el municipio de Tunja. No sé si en este momento haya algunas preguntas que la profesora Lida nos las tenía a disposición. Quisiera saber si hay preguntas, algunas preguntas de parte del auditorio para el profesor Pablo Andrés. Le escuchamos si hay preguntas, por favor. No hay preguntas aún a través del chat de YouTube. Ahí es muy buenos comentarios de parte de los participantes. Claudia María Cardona Londoño es a través de la recuperación del conocimiento ancestral que los saberes son aplicados en contexto, qué experiencia tan bonita. Pregunta Julia Reyes, yo no soy bióloga, pero puedo preguntar si todos los páramos se comportan de manera similar. Profesor Pablo tiene la palabra. Digamos que en líneas generales, el comportamiento del ecosistema páramo en el tema de su resiliencia pudiese ser similar. En el caso de que la recuperación del páramo llegue a ser demasiado lenta, dependiendo también de la historia de disturbio. Cuando hablamos de una historia de disturbio, hacemos referencia a todo ese régimen de actividades que dieron paso al cambio en el uso. Sin embargo, en ese sentido, mi apreciación sería que llegue a ser similar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que entre los diferentes páramos la composición de especies es diferente. ¿Qué quiere decir? Que muy seguramente esas interacciones entre las diferentes especies pueden dar respuestas diferentes en el ecosistema. ¿Me hago entender? Esto hace que por lo menos en Boyacá, y pues obviamente en los páramos a nivel de Colombia, pues la diversidad pueda estar muy asociada a alto recambio, ¿sí? Adicional a ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: hay que tener en cuenta esas especies de distribuciones restringidas. Pueden que existan especies, ejemplo, los frailejones, para hacerme entender un poco más, hacerme entender más claramente. Puede existir especies de frailejón que tengan amplia distribución dentro de cada uno de esos complejos, pero pueden haber especies dentro del mismo género de los frailejones, que eso es Speletia, que tienen distribuciones muy sesgadas. En este caso hablamos de Speletiopsis ravanalensis. Taxonómicamente, se dice que se tiende a reevaluar el género Speletiopsis del género Speletia y se quiere integrar todo en una sola, pero como tal no se ha definido esa asociación o esa afinidad taxonómica, ¿sí? La respuesta ecológica de los páramos indiscutiblemente en su proceso de resiliencia va a ser lenta, y eso es algo sí o sí determinado para todos los complejos, independiente de la composición. Pero la composición de especies entre cada complejo de páramo, incluido aquí en Boyacá, es diferente. Gracias. Otra pregunta, pregunta Claudia María Cardona Londoño, ¿dónde se encuentra disponible la metodología utilizada para el proceso de restauración ecológica del páramo? Ok. Existen algunos documentos estándar como la Guía de Restauración Ecológica o las guías de la Sociedad de la Restauración Ecológica, que son un documento suministro o que son un documento rector para realizar un proceso de restauración ecológica. Pero no hay un método estandarizado para hacer restauración. Primero, porque la composición de especies según el ecosistema cambia, y teniendo en cuenta esa configuración en esa composición de especies, debe ser diferente la agrupación. En este caso, nosotros utilizamos diferentes atributos para poder mirar o medir esas estrategias de restauración, desde un proceso relacionado con una dinámica espacial y temporal, que fueron los primeros mapas que se colocaron al inicio de la presentación, después una fase diagnóstica en la que se cuantificó la riqueza de flora, de fauna, indiscutiblemente algunas características del suelo desde el punto de vista físico, químico, biológico, como componentes de la parte diagnóstica, después la identificación de aquellos rasgos o atributos funcionales de las especies para conformar las especies, para conformar los grupos que iban a ser útiles en el proceso de restauración. Posterior a ello, se incluye una fase adicional, que es el del monitoreo a partir de unos indicadores. Yo incluí de ejemplo, ya sea el tema de supervivencia, ya sea el tema de estructuras por edades, en fin, ya sea el crecimiento en características fisionómicas como de altura, la cobertura, el CAP,
el recambio de especies. Entonces son diferentes protocolos, son diferentes métodos. Hay un método pues, que generaliza 13 pasos como tal, ¿sí? Pero la forma como se adecua depender desde un comienzo de la condición de las especies y de esa forma la organización de la estrategia de restauración. Y obviamente la identificación de un disturbio, la identificación del régimen de disturbios si da paso a si vale la pena sembrar o si vale la pena de pronto dejar áreas expuestas para una recuperación pasiva o una restauración pasiva, en fin, son diferentes como orientaciones a la hora de abordar estas actividades de restauración. ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias en cuanto a la restauración llevada a cabo del conocimiento de las comunidades y el conocimiento científico? Muchas gracias, ingeniero Rigaud, por su pregunta, muy válida, muy pertinente para estos ejercicios, claro que sí. Indiscutiblemente, si hablamos de similitudes, pues estaríamos haciendo referencia a que la comunidad local asume a la diversidad como un potencial para mantener sus recursos productivos o su productividad. Es decir, de entrada, ya la ciencia, la investigación y la comunidad local o los saberes populares y tradicionales tienen claro que la diversidad es eje potencial para mantenerse en el tiempo, ya sea en el recurso hídrico y por lo menos para mantener sus actividades productivas. Eso es algo en común. Adicional a ello, el conocimiento de la flora, el conocimiento de la fauna, de esas interacciones ecológicas como tal, se comparten, pero en parte tienen diferentes connotaciones, porque lo que puede que sea una interacción ecológica desde el punto de vista investigativo, ¿sí? Y que trae mucha trascendencia para un proceso reproductivo de dos especies, para la comunidad local sencillamente es una interacción, ¿sí? No más. ¿Listo? Que puede estar muy asociada también con el proceso de dispersión o con el solo hecho de decir que esa planta está consumida por X animal o dispersada en sus semillas por X animal o X vector externo, ¿sí? Y en el punto de vista investigativo, pues estaríamos asociándolo también a una estrategia de dispersión, una estrategia de ampliación de áreas, en fin, son diferentes connotaciones. Socialmente y científicamente o investigativamente, las comunidades y los entes académicos pues tienen claro que los procesos de restauración ecológica son aquellos procesos más idóneos para devolver esa riqueza natural, ¿sí? No estoy diciendo que una reforestación no sea la más apta, ¿verdad? ¿Sí? Pero va a depender también de qué tanto uso la comunidad le dio a la zona en su momento y qué tanto la comunidad está acoplada con el proceso de recuperar lo que se perdió en el tiempo. ¿Me hago entender? Los saberes populares, los saberes tradicionales, yo creo que eso es parte dentro del ejercicio que enriquece enormemente. Saber exactamente esa especie, según la población local, decirle esa especie, ese jarillo, que técnicamente lo conocemos como Ageratina ampla, ese jarillo produce flores y frutos todo el año, ¿sí? Científicamente podemos estarles diciendo, claro que sí, estamos de acuerdo con eso, son cosas en común. ¿En qué? En que ya se les puede decir, claro, son especies que tienen floraciones sincrónicas, es decir, podemos llegar a encontrarlas expuestas durante todo el año, podemos encontrar material genético disponible para hacer propagación. Entonces, espero hacerme entender un poco de esos pequeños ejemplos que doy de la interacción que se da entre la comunidad local desde el punto de vista de la similitud y las disimilitudes, ¿sí? Pero puntualmente, estos ejercicios tienen que tener finalidades también desde el punto de vista del ordenamiento territorial. Nos deben ser útiles para saber exactamente qué decisiones tomar, ¿sí? Nos deben ser útiles para establecer esas directrices, para decir esos usos son exclusivamente de recuperación, de revegetalización, de restauración, ¿sí? Y el hombre en las comunidades locales tienen que tener claramente definido que no pueden hacer uso mayor a este. Sin embargo, es un papel también de las entidades territoriales, gubernamentales, generar como esas estrategias para que nuestros campesinos no se queden sin su diario sustento.
Y dejémoslo en claro, gracias a ellos en estos momentos nosotros tenemos alimento, ¿sí? Mientras antes eran subvalorados como tal, o sus productos se quedaban con intermediarios, entonces sus ganancias se veían limitadas. Yo creo que el principal aplauso dentro de ese ejercicio se lo debe llevar no solo el grupo, no antes que los profesionales que trabajaron en este proyecto, antes que esos profesionales, es la gente de Rabanal. Esa es la principal aplausos para ellos. Y quiero hacer claridad en este caso que este proyecto se orientó al trabajo con biólogos, ingenieros ambientales, ingenieros agrónomos, trabajamos con forestales, se trabajaron con administradores, abogados, en fin. No me extiendo más, qué pena. Y una última pregunta para finalizar de Jennifer Vargas. ¿Cómo fue la sinergia o la aceptación del sector productivo, tradición enfática agrícola, ya que es el principal inconveniente en la intervención de estas zonas? Para la gente de la comunidad local es claro que ellos están haciendo en ocasiones unas prácticas de pronto desde el punto, yo lo veo desde el punto de vista biológico, conservacionista, ¿sí? Si fuese el caso. De pronto un ingeniero agrónomo no esté muy de acuerdo con mi percepción, pero respetuosamente la doy. Esa es la forma de cómo generar esa discusión, ¿verdad? Pero desde el punto de vista biológico yo estaría diciendo que se están utilizando o hay ciertas prácticas que no van acordes con la agricultura, ¿cierto? Entonces el hecho de utilizar un herbicida, un fungicida, utilizar agroquímicos en ocasiones que pueden estar saturando o concentrando altamente de químicos los suelos, pues obviamente van a generar procesos de filtración que van a contaminar las aguas en Rabanal, ¿sí? Entonces, de entrada, pues existía cierto escepticismo, como lo dije, porque no creían claramente que un proyecto de restauración o afianzarse directamente sobre el conocimiento de la diversidad les diera a entender aún más la importancia de mantener lo que aún en Rabanal se encuentra, ¿sí? Ahí es donde tuvo cabida el tema de las actividades agroecológicas, donde se hicieron esas capacitaciones, donde iban hasta los niños del mismo colegio, hasta la personita, el abuelito más adulto de la zona, y comenzaba cada uno a dar sus experiencias desde el punto de vista de la agricultura, desde el punto de vista del uso del suelo, de qué tan contaminados pudiesen llegar a tener sus suelos por el uso excesivo de agroquímicos. Entonces, poder cambiar esas formas de pensar también fue una de esas alternativas dentro del ejercicio de los cultivos de la actividad agrícola en Rabanal. Decirles, bueno, si bien generar un abono orgánico requiere más tiempo, también hay que saber que usted está generando muchos desperdicios, mucha materia orgánica que le sirve también para alimentar ese abono orgánico. Entonces usted paulatinamente puede estar generando su abono frecuentemente. Ahora, si usted tiene ciertos periodos en los que cultiva en el año, que generalmente son 2 veces al año, según lo que entiendo desde el punto de vista agrícola de las zonas de cultivo como tal o cómo se generan esos cultivos, pues obviamente se puede establecer como esos tiempos en los que la tierra está quieta para la formación de abono orgánico y adicional a ello esas enmiendas orgánicas, diferentes formas, caldos nutritivos, en fin. Entonces, hubo una sinergia adecuada, favorable, porque la gente estuvo apta a aprender, a conocer, de pronto a cambiar esas estrategias. Y pues obviamente la idea con todo esto fue que ellos y comenzaron como un pacto como tal dentro de sus mismas parcelitas pequeñas a utilizar esos abonos para generar como una forma de producción agrícola más acorde con el entorno natural. Gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Pablo por aceptar nuestra invitación, al Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Básicas y a todos los participantes, entre ellos la Escuela de Ingeniería de Minas de la UPTC, seccional Sogamoso, la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Boyacá, al Acueducto Regional San Gregorio de Quebrada de Becerras de Duitama y al Núcleo de Agroecología del Instituto Federal de Piauí, Brasil. También a Edumedios por abrirnos este espacio y aprovechar para extenderles la invitación
para que asistan al conversatorio sobre páramos, espacios de vida en riesgo, donde tendremos a 3 especialistas en el tema. Este se transmitirá a través de la página en Facebook del Banco de la República, que lo pueden encontrar como Banrep Cultural Tunja. De nuevo, pues muchas gracias y hasta pronto.